Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar esta primera sesión de este curso de CBT, transmisiones de Nissan CBT. En este caso, el turno es para la transmisión JF017, la cual es utilizada en vehículos con motores de 6 cilindros, como la Pathfinder, como el Máxima Altima, cuando estos ocupan motores de 6 cilindros, y algunos vehículos de Infinity, que más adelante les compartiremos qué vehículos utilizan esta transmisión. ¿Ok? Pues vamos a compartirles información, vamos a compartir la pantalla para empezar a trabajar este tema y empezar a saber qué es lo que se va a ver en este curso. Muy bien, pues este es un tema que desde hace mucho tiempo, igual que las nuevas generaciones de transmisiones de Nissan, ha generado muchas inquietudes, muchas situaciones complicadas. Eh, Todavía no estamos o todavía no podemos entender y poder corregir todos los problemas de las transmisiones de primera generación para nosotros aquí en México de Nissan. Las transmisiones que aparecieron en el 2007 hasta el 2012, todas esas transmisiones que aparecen en los vehículos Nissan y que también vienen en algunos Mitsubishi, también vienen en algunos Suzuki. Todavía no alcanzamos a perfeccionarnos en esa área de transmisiones y en la forma en cómo esas transmisiones se trabajan, todavía no llegamos a tener la confianza, la certeza de tener el control de esos sistemas cuando llega esta segunda generación. Y lo peor de esta segunda generación eh, no es tanto el diseño de la caja, porque es un diseño todavía un poco más sencillo que el diseño anterior, sino la manera en cómo se va a trabajar con este sistema. Eso es lo que los vuelve más complicados a estos vehículos, a estos sistemas CBT. Eh, Se necesitan algunas bases para poderle hacer frente a los sistemas CBT y a tener un poco de carencia de ese conocimiento, se nos ha ido complicando los sistemas de primera generación y entonces pues van llegando estos, queremos tratar de trabajarlos como estábamos trabajando los de la primera generación y pues no, puro, no se alcanza el objetivo. No se alcanza a lograr el objetivo porque estamos con falta de bases, con falta de conocimiento, pero también, sobre todo, de que estos sistemas de transmisiones se van a diagnosticar y se van a trabajar de una manera totalmente diferente a la primera generación, que es la que nosotros estábamos tratando de sacar adelante, de entenderla, de trabajar con mucha seguridad en esa parte. ¿Ok? Entonces todavía no llegamos al dominio de eso cuando vienen estas otras transmisiones y ponen en jaque a muchos técnicos transmisionistas. Pero bueno, no hay nada que no se pueda hacer. Am, bueno, vamos a ver aquí, vamos a identificar el nombre de la transmisión para esta transmisión y que van a trabajar con motores de 6 cilindros, llamada JF017 por YATCO, es decir, por el fabricante. Y también hay otra que se llama JF016. Ambas JF016 y 17 son identificadas como CBT8, que podría decirse que es la octava generación. ¿Ok? De transmisiones CBT que Nissan ha puesto en el mercado. No todas en México, por cierto, pero hay muchos vehículos alrededor del mundo que tienen Nissan. Entonces, parece ya la generación 8 y la importancia de esta generación es que las CVT ya se pueden colocar con motores 6 cilindros que antes no se podía. Bueno, sí hubo un intento hace tiempo con las Murano que tenía una transmisión montada en un vehículo que el motor era de 6 cilindros, pero solo estaban en ese modelo y ahora pues podemos ver más modelos con ese tipo de caja, eh, que la CVT no se había puesto a funcionar con motores tan grandes y además con vehículos pesados. Entonces, esta es la diferencia de esta,
nueva generación de transmisiones que se va adecuando para trabajar con vehículos más grandes y con motores con mucho mayor torque, esas nuevas transmisiones que aquí en México aparecen a partir del 2013. ¿Ok? Entonces, a veces podríamos hacernos un poco de enredos, de confusiones, porque las transmisiones de Nissan van a tener un nombre que Nissan los identifica con ese nombre, pero el fabricante, que en este caso es la empresa Yatco de Japón, les va a poner el nombre propio de ellos, ¿no? Para ellos, esta transmisión que se ocupa en los Pathfinder es identificada como JF017 y es muchísimo más fácil cuando nosotros vamos a comprar refacciones, cuando andamos buscándonos algo de información, a veces es más fácil encontrar cosas con este nombre de la caja que cuando usamos el nombre de Nissan, que también es un nombre que tenemos que familiarizarnos con ello, con ese nombre, y que aquí está. La Nissan lo identifica como RE0F10E, ¿ok? Recuérdense que ya hay unas transmisiones de modelos anteriores que era la RE0F10A. La letra cambia, en lugar de ser E es A. Pero para esta yo creo que le hubieran cambiado el nombre, pero casi casi es lo mismo. Lo único que lo identifica y es diferente es la última letra que es la E. Entonces ya tenemos dos opciones, la JF017E y la RE0F10E. Ahora, ojo, porque estos son los nombres que se van a ocupar en el 2013 y 2014. Para el 2015 y 16, la 10R0F, no, perdón, RE0F10E cambia a 10J, ¿ok? Ya más adelante les voy a explicar por qué en lugar de E va en J, o por qué más adelante también se convierte en H. En lugar de ser 10E, se convierte en 10J y después en 10H. ¿Ok? Cada, casi cada 10 años se va adecuando la transmisión y también va cambiando una letra. Bueno, entonces como comentábamos, esa transmisión aparece por primera vez cuando la Pathfinder cambia de carrocería totalmente. De ser una sub típica, eh, pasa a ser una crossover, una especie de minivan. ¿Ok? La nueva Pathfinder. Entonces, cambiando de carrocería, cambiando de generación, viene también este cambio de transmisiones. Ya las transmisiones anteriores, Pathfinder no eran de CVT y en este cambia totalmente la idea del carro, el tipo de carrocería y ahora contienen una CVT. Lo cierto es que esta CVT tiene mucha fuerza, mucha potencia, se siente bien en los vehículos, pero desafortunadamente a temprana edad empezaron a generar muchos problemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, lo primero que nosotros queremos saber, yo creo que aquí, a ver, déjame ver si me rezo tantito. No, no hay aquí. Una de las cosas que quisiéramos conocer sería cómo identificar que esta es una transmisión JF017 o RE0F10E, porque hay dos versiones. Existe la versión eh, de solo tracción delantera y la versión de tracción atrás y adelante. ¿Ok? Pero hay algo que identifica mucho a esta transmisión. Creo que por acá adelante hay alguna imagen que por el momento ahorita la vamos a encontrar más adelantito. ¿Ok? Fíjense que algo que identifica rápidamente y que tú te vas a dar cuenta que lo que tienes es una JP017, pues ni más ni menos que es el cárter. ¿Ok? Ahí a lo mejor por arriba no estás convencido de qué caja es, que de cualquier manera todos los vehículos que tienen motor de 6 cilindros pues van a tener esa transmisión. No exactamente es la misma, por ejemplo, una Altima Máxima son vehículos, no son, pues no es una crossover, no es una minivan como una Pathfinder, pero hay versiones de Altima y también hay versiones de Máxima con motores 6 cilindros. Y
Cuando tienen 6 cilindros, entonces van a tener esta transmisión JF 17E, que no son exactamente las mismas. No puedo yo quitar una de Altima y ponérsela a una Pathfinder, o una de Pathfinder ponérsela a máxima. No es así tan sencillo, ¿verdad? Sí hay diferencias. Pero bueno, entonces ese tipo de cajas las vamos a identificar. Número uno, por el tipo de motor. No vas a encontrar otra caja en un vehículo que tenga un motor de 6 cilindros. Y por el otro lado, el cárter de las transmisiones tienen en la parte de abajo una especie como de área redonda, como si fuera un chipote grande, una área redonda. Y esa área redonda o ese chipote que tiene el cárter es porque el filtro tiene y un tubo largo que le permite acceder al aceite que se resguarda en el cárter. Y las transmisiones JFCR 16, que en este caso son ocupadas con motores de 4 cilindros, como por ejemplo la X-Trail, no sé, la Rogue. Acuérdense que esto es después del 2013 o en el 2013 en adelante. Esos vehículos se parecen mucho a las transmisiones, pero hay una cosa que los hace diferentes y es que el cárter de la X-Trail y esos viene plano el cárter, y en el caso de la Pathfinder viene como una bola abajo, como un chipote. ¿Ok? Esa es la diferencia. Así rápido. Saber cuándo es la JF7, tratas de ponerla parada y se va de lado porque el cárter tiene un chipote. ¿Ok? Y sobre todo va a trabajar con motores 6 cilindros. Capacidad de aceite. Bueno, la capacidad de aceite es de 10 litros. No trae bayoneta. Trae tubo para la bayoneta, pero no trae bayoneta. Y vamos a explicarles también cómo se puede checar el nivel de aceite. El tipo de aceite es NS3. El NS3 de nueva generación es el que se va a ocupar. Entonces, solo tiene el tubo de la bayoneta. No hay manera pues para medirlo, hay bayonetas ya. Nissan tiene bayonetas y nosotros, en caso de no tener una bayoneta, tenemos que levantar el vehículo y quitar un tapón, ¿ok? Para poder cerciorarnos del nivel. Aquí no, el tapón con el que queremos medir el nivel se encuentra en la parte frontal, precisamente en la concha, en la tapa delantera. Cuando tú lo levantas, te vas hacia el frente, lo vas a encontrar muy rápido, porque no hay un montón de tornillos por ahí, nada más está ese está casi en medio de la tapa delantera de la concha. Y es un tapón que es de 14 milímetros, la cabeza es de 14 milímetros. Más bien, la cabeza tú vas a usar un dado de 14 milímetros para quitarlo. Tiene que estar el carro en parking, tiene que estar a una cierta temperatura, para que cuando tú quites el tornillo se derrame un poco de aceite, indicándonos que el nivel de la transmisión es correcto. ¿Ok? Por acá hay otros tapones que tienen la apariencia de que nos ayudan a encontrar el nivel, pero lo cierto es que no. Mire, por ejemplo, acá tenemos un tapón, que es pero ese tapón no es para que nosotros podamos checar el nivel de aceite. Ese de plano, pues es un tapón que está en la caja, pero no es para revisar nivel de aceite, ¿ok? Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la temperatura. No podemos estar con la certeza de que el nivel es correcto si no tenemos la temperatura adecuada cuando estemos checando el nivel. Y bien, entonces vamos a ver aquí una de las características de esta transmisión, y una de las características que encontramos en esa caja es el tamaño de las poleas, que es muy grande, el tipo de cadena, que ahora es diferente. Esa es una cadena que fabrica Look. Estas cadenas normalmente vienen con estos plásticos que están aquí, sé, como guías de la cadena, pero que además soportan a unos tubos de lubricación de aluminio. Que están los tubos de aluminio, acá están los plásticos de guía de la cadena. Este es un variador que cambió completamente los variadores que había antes. Una de las características de las poleas anteriores, de otros modelos, era que retenían mucha temperatura porque eran poleas hechas de puro acero, metal muy fuerte, pero que también cuando alcanza temperaturas altas, pues no es tan fácil que disipe la temperatura. Entonces se generan poleas con materiales con menos cantidad de metal,
para también ayudar a la disipación de la temperatura, que no se quede la polea muy caliente, que el mismo material de la polea ayuda a disipar un poco más la temperatura. Entonces hubo cambios bastante visibles en el diseño de las poleas de ahora con respecto a las poleas de generaciones anteriores. Y pues ni más ni menos que la cadena también, nada que ver con la cadena anterior, porque esta cadena puede soportar mayor torque, mayor carga, mucho más capacidad, y para eso se diseñó y se fabricó, para poder manejar motores más grandes, para manejar carrocerías mucho mayores. ¿Ok? Esta es una nueva forma de variador con características importantes. ¿Ok? Recordemos que en este caso la polea más grande como es esta, la que es más alta, esa es la polea secundaria, y la polea más chaparrita, que es la que está de este lado, esa es la polea primaria. ¿Ok? Polea primaria, polea secundaria. ¿Vale? Es la manera en cómo Nissan identifica a las poleas del variador. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo que ya conocemos y sabemos. Las transmisiones CVT tienen componentes convencionales que son importantes, porque gracias a estos componentes convencionales, pues la transmisión puede moverse hacia adelante y hacia atrás y puede hacer la conexión con el motor. Estas transmisiones también van a ocupar un convertidor y un clutch en el convertidor, como en las generaciones anteriores, para conectar la fuerza del motor, el torque del motor hacia la transmisión. ¿Ok? Cuando Ok, cuando el motor está transfiriendo el torque, se ocupa entonces el convertidor, y eso va a llegar ni más ni menos a la flecha de entrada, ¿ok? Que está colocada en un embrague, y ese embrague es el embrague de hacia adelante o embrague de avance. Y yo llamo componentes convencionales del CVT porque ese tipo de embrague los hemos visto en muchas transmisiones de planetarios. Bien, pero también ocupa otros. Bueno, aquí tenemos primero que nada el embrague de avance de esta JF 017. Hay cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, esto que ya están viendo aquí es ni más ni menos que una rueda que va alrededor del embrague, una rueda que le va a servir a el sensor. Esta ruedita es la rueda del sensor que va a estar checando los giros del convertidor. Esta rueda, ¿ok? Aquí no estamos precisamente checando los giros el embrague, aunque lo que estamos viendo es la rueda del embrague. Lo que el sensor está diciendo es que el embrague está girando porque el convertidor y la turbina se están girando. Otra cosa que vamos a ver es esto, que lo tenemos que tomar muy en cuenta. El embrague de JF 016 y JF 017 son igualitos. O sea, casi se parecen como si fueran el mismo, pero resulta que no es cierto, no es el mismo. Y la diferencia que hay entre el embrague de una JF 016 a una JF 017 es la flecha. Esta flecha para JF 017 es más larga y para JF 016 es más corta. ¿Ok? Entonces eso marca la diferencia. ¿Y cómo puedo identificar si es más larga o más corta? Bueno, pues, obvio, midiéndola, ¿no? Pero a simple vista, aquí lo que vamos a ver es que la flecha trae un borde aquí en medio, y ahí es donde nosotros podemos identificar este borde que vemos aquí en medio, podemos identificar a la flecha de entrada. Este es JF 017 con ese borde en el centro, y la JF 016, que es más bajita, que tiene menos altura, no trae ese borde, y es lo que nos permite identificar rápidamente si la flecha o el mismo embrague es para una JF 017 o para una JF 016. ¿Ok? Si yo pongo un embrague, el mío salió quemado, no tengo otro, que es no me he dado cuenta que es JF 016, pero lo veo nuevecito.
por el impulso, por por las prisas, quiero poner ese embrague, no me doy cuenta, lo monto y la turbina no va a hacer bien contacto con la flecha, porque la JF-016, la flecha es más cortita. Y si pongo este embrague, que la flecha es más larga en JF-016, la flecha va a estar pegando con la punta del convertidor. ¿Ok? O sea, sí, sí es importante que cada transmisión conserve el tipo de embrague y el tipo de flecha que debe de llevar. Es que a veces pensamos que los problemas que tenemos con las transmisiones son 10 y que son muy específicos de las poleas y que son muy específicos de ciertas partes de la transmisión, pero también hay muchas fallas en las partes que conocemos, muchas, muchas. Y de antemano muchas son, porque ahorita les voy a platicar, porque a veces esas partes que ya conocemos, que son las convencionales, nosotros estamos bien preocupados por el variador, pero muchas veces los problemas los tenemos precisamente en los componentes que ya conocemos. Muy bien, ahí está el embrague de avance. Este sería el embrague de la reversa, es un embrague tipo freno y está colocado en la carcasa de la transmisión. Ese es para la reversa. Tenemos en la CBT un planetario que puede ser tipo Simpson, que puede ser tipo Raviñón, pero bueno, para aquí Nissan, desde la generación anterior, está utilizando un planetario tipo Simpson con un engranaje solar muy grande. Y la intención de este planetario, básicamente la función más importante de este planetario que trae la transmisión, es para poder invertir el giro de las poleas y que tengamos reversa. ¿Ok? Para eso es este planetario, para poder invertir. Y la función de este planetario es igual que para otras transmisiones CBT, para poder invertir el giro del variador y tener reversa. ¿Ok? Los discos de reversa van a trabajar en este. Discos de reversa trabajan en el portasatélites y los discos de embrague de hacia adelante van a trabajar en el engranaje solar. ¿Ok? Bien, el engranaje solar adicionalmente, o también el centro del engranaje solar, esto que está aquí, va a acoplarse a la polea primaria, ¿ok? Y bueno, ya hemos dicho que los discos se van a acoplar acá, pero adicionalmente a todo ello, el engranaje interno corona del planetario se va a colocar en el cuerpo del embrague y va a ocupar dos seguros, un seguro abajo y un seguro en la parte superior. Este es el portasatélites que va a ser utilizado para generar la reacción cuando se aplique el clutch de freno, el embrague de freno de la reversa. Cuando este elemento queda aterrizado, entonces el engranaje solar va a girar cuando el engranaje solar gira a la derecha, pero el engranaje interno corona, no, estoy equivocado. El engranaje interno corona que lleva el cuerpo del embrague va a estar girando hacia la derecha, el portasatélites va a quedar aterrizado y el engranaje solar que va ubicado en la polea primaria va a girar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces ya entendemos pues que esos embragues son para transferir el movimiento a las poleas, ya sea cuando estamos conduciendo hacia adelante o ya sea cuando está conduciendo hacia atrás. ¿Sí? Los embragues del planetario ayudan a esa unión, a unirse con las polea primaria, transferir la fuerza y el torque del motor, los giros del motor a través de embrague de avance, a través de planetario. ¿Ok? Entonces, el planetario principalmente es para invertir giro y tengamos reversa. Y no vamos a describir las poleas. Las poleas muchas veces le dicen que son yoyos, pero bueno, son poleas variables y están compuestas por unos conos, pero antes que otra cosa, tenemos que decir que cada polea es un eje. En este caso, la polea grande es el eje de salida y la polea cortita que está aquí es el eje de entrada. Con estas poleas se hacen todos los cambios, se eliminan planetarios, se eliminan más cloches, se eliminan spracks, se eliminan bandas, en fin, se eliminan lo que los transmisiones convencionales tienen para hacer los cambios, para que solo estas dos poleas se encarguen de hacer todos los cambios desde que inicias la marcha, vas a una velocidad media y vas a alta velocidad, todo esto lo van a hacer
las poleas. Y también es importante identificar cuándo están haciendo bien su trabajo y cuándo están haciendo su trabajo de manera incorrecta. Ok, entonces la polea más grande es el eje de salida. ¿Y cuáles son las características del eje de salida? Bueno, que se va a conectar con el piñón del diferencial. ¿Y cuáles son las características de la polea primaria? Bueno, pues que se va a conectar con el torque del motor. ¿Ok? El motor le va a transferir la fuerza, los giros, y la otra va a hacer que se mueva el diferencial. Entre las dos poleas, pues no hay una unión mecánica, no hay una unión física. Para que la polea primaria, que es la que trae la fuerza, a que se mueva la polea secundaria, se va a ocupar una cadena de empuje. Y esa cadena de empuje, como ya hemos dicho, es esta cadenota que está aquí. Va a tener la capacidad de transferir un torque alto. ¿Ok? Esa es la cadena. Entonces, es la unión entre las dos poleas y es la manera en cómo se van a transferir la fuerza entre una y la otra. ¿Ok? Entonces ya tenemos el eje de salida y el eje de entrada. Ahora, hace rato yo les había comentado, es que estas transmisiones las vamos a ver en el Altima, en el Máxima, las vamos a ver en la Pathfinder, pero siempre y cuando tengan un motor de 6 cilindros. Y también les comenté que no precisamente la transmisión de un Máxima o de un Altima la podemos poner en una Pathfinder, o viceversa, agarrar la transmisión de una Pathfinder y ponerla en un Máxima o un Altima, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio importante entre las transmisiones y va a radicar mucho aquí en los engranes que tienen que ver con el diferencial, ¿ok? En el engrane que lleva la polea, que se va a conectar con el piñón del diferencial, y en la corona misma, ¿ok? Si entre las transmisiones que están colocadas en la Pathfinder, sí hay cambios, casi cada 2 años, cambia el número de dientes del diferencial, pues también va a haber algunos cambios en las transmisiones de máxima, de Altima, pero no llevan el mismo paso que una Pathfinder. Es difícil que un diferencial de una camioneta le pueda quedar a un carro, ¿no? Es diferente. Sí se puede utilizar una transmisión como tal de un máxima para ponérsela a una Pathfinder, pero siempre y cuando corrijamos algunos puntos. Si corregimos esos puntos, entonces sí se puede ocupar o hacer de dos una transmisión que le quede a la Pathfinder, pero no la podemos poner así como viene, así como la quitemos del carro, no la podemos instalar hasta que no la adecuemos para que tenga los elementos para trabajar con una camioneta. Muy bien, entonces este es el variador. Los variadores van a ocupar, las poles van a ocupar en la parte de atrás una abrazadera triangular que va a ayudarlas a que se queden fijas en la tapa trasera de la transmisión. Ok, bien. Las poleas, bueno, el sistema CVT es totalmente diferente a los sistemas de planetarios. Y una de las características que lo hace diferente a este sistema CVT es porque es un 80% hidráulico contra solo un 20% mecánico. Ajá. Eso marca mucho la diferencia. Para que el CVT funcione y haga los cambios, trabaja hidráulicamente, ¿ok? Más hidráulicamente que mecánicamente. La presión que hay en las poleas y que de alguna manera está sincronizada es lo que permite que se desarrollen los diferentes cambios. La manera en cómo va a llegar el aceite en una polea o en la otra es diferente. Por ejemplo, para que la polea primaria tenga presión de aceite y con ello pueda abrir y cerrar, la presión llegará por la punta de la flecha. Bueno, por la punta de arriba de la polea a través de la flecha de entrada. La flecha que tiene el embrague de avance es la flecha de entrada. Y cuando se coloca el embrague sobre la polea, por ahí a través de esa flecha es con la manera en cómo le va a llegar la presión a esta polea. Y a diferencia que la polea de salida, por ejemplo, bueno, aquí es lo que habíamos comentado, ¿no? Que el hasteado del solar va a trabajar en el hasteado que tiene la polea de entrada. Y en el caso
la presión que va a llegar a la polea de salida no va a ser por la parte de enfrente, como en el caso de esta polea, sino va a ser por la parte de atrás y a través de un tubo que tiene la tapa trasera. ¿Ok? Cuando quitamos la tapa trasera va a haber un tubito y ese tubito es la forma en cómo se va a conducir el fluido hacia la polea de salida. Muy bien, aquí tenemos una polea primaria en el cual tenemos primero que nada una polea completamente abierta y del lado derecho una polea totalmente cerrada. ¿Ok? Cuando iniciamos la marcha en una transmisión, la polea primaria está totalmente abierta, lo cual no quiere decir que no tenga presión, porque pues, si no tiene presión, pues se abre, ¿no? No, si hay una presión en la polea primaria, las poleas no se pueden quedar sin presión porque se patinaría la cadena, no habría manera que la cadena quede unida a la polea, sino se patinaría. Entonces siempre deben de tener presión, pero una polea siempre va a tener más presión que la otra. Entonces, en el arranque, este va a ser la forma en cómo la polea va a iniciar, totalmente abierta, y la polea va a estar totalmente cerrada cuando llega al final del ciclo CBT. Pues el CBT tiene un ciclo en donde inicia y en donde termina, y luego se invierte, ¿no? Y vuelve a regresar a donde empezó. Entonces, cuando inicia el ciclo, la polea primaria está totalmente abierta y termina totalmente cerrada. Y cuando se invierte el ciclo, bueno, está cerrada y va a quedar completamente abierta. Por ejemplo, como cuando vas a 100 kilómetros por hora, que vas en el ciclo ascendente, polea completamente cerrada, y frenas y vas deteniéndote paulatinamente hasta que te detienes. Y ya cuando estás parado, pues entonces otra vez la polea de entrada vuelve a quedar totalmente abierta. No es difícil pensar en esta parte de que las poleas tienen que abrir y cerrar y que lo van a hacer de manera proporcional. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, iniciamos la marcha, la polea primaria, como habíamos comentado, es que está totalmente abierta, pero la polea de salida está totalmente cerrada, como lo vamos a ver acá. Aquí está. Aquí tenemos la polea de salida totalmente cerrada y la otra polea totalmente abierta. Este sería como que el ciclo de inicio, el inicio de un ciclo de CBT. Las características parecen sencillas, pero realmente no lo son. Por ejemplo, tú podrías decir, es que así están las poleas, entonces cuando te quieras poner a arrancar, así van a estar. Pero ojo, hay ciertas condiciones. Por ejemplo, esta polea está cerrada porque lleva un resorte, entonces si tú tienes afuera, tienes en el banco las poleas, así lo vas a ver. Ajá, completamente cerrada porque el resorte la está cerrando. Es un resorte fuerte, porque digo, la polea es muy grande y tendría que ser un resorte fuerte para que la cierre. Sin embargo, cuando estas poleas están adentro de la transmisión y estas van a hacer que el carro se mueva, no va a ser suficiente ese resorte. Ese resorte es muy poco para poder lograr que la polea se mantenga cerrada y inicie el ciclo. Realmente se requiere, aún con la ayuda del resorte, se va a requerir que tengamos una presión mínima. Si el carro está parado y queremos avanzar, pues se va a requerir una presión mínima de 500 o 600 PSI, ¿ok? Y eso estamos hablando de que vas acelerando de una manera moderada, es decir, no muy a fondo el acelerador, pero si tú quisieras ir mucho, muy rápido, 3/4 de acelerador, entonces esta polea va a requerir mayor presión, a tal grado que podría necesitar 700. Sí, puede llegar el caso que requiera 700 PSI solamente para que inicie la marcha. Y el resorte, pues como que pasa en un segundo término, como que el resorte pues ya no tiene una capacidad de tener 700 PSI. El tipo de resorte que hay es fuerte, sí, pero no para manejar esa tensión tan fuerte. Entonces parecía fácil, pero no, porque el arranque de una caja de estas requiere el máximo de presión del sistema y solo va a durar un momento. Es decir, cuando el vehículo arranca como que entre primera y segunda, vamos a tener una presión que esté cercana a 700 si vamos más allá del 50% del acelerador. Sin embargo, conforme se va avanzando el carro y va aumentando la velocidad, la presión de esta polea viene hacia abajo, se va a ir hacia abajo. Por eso les decía que el máximo de presión llega ahí,
pero solo dura un momento, solo un instante, en el instante que tarde el vehículo en empezar a hacer cambios y llegue a cierta velocidad, esa presión va a desaparecer completamente para empezar a tener presiones más bajas en la polea secundaria. Mientras que en la polea primaria también va a haber presión, o sea, no podemos tener una polea con presión y la otra sin presión, porque entonces la cadena se estaría sobregirando y se estaría patinando. La polea primaria no va a tener la misma presión que la polea secundaria en el arranque, pero tampoco va a tener una presión baja. Si tenemos la mitad del acelerador y por el lado de la polea secundaria tenemos, no sé, 600 PSI, del lado de la polea primaria tendríamos que tener 400. Y si aceleramos más, por un lado tendríamos 700 y por el otro lado tendríamos, no sé, 480 PSI. Mucha presión en las dos poleas, pero en una siempre más presión y muy marcada. Ese sería el inicio del CVT, con mucha presión en ambas poleas. Pero como les vuelvo a repetir, conforme el vehículo se va moviendo y haciendo cambios, esa presión va a tener una baja. ¿Sí? El promedio de presión en el CVT andará por ahí de los entre 400 y 300 PSI. ¿Ok? Ya cuando el carro va a 80, cuando va a 90, cuando va a 100. Cuando va a alta velocidad, podríamos pensar 160, 170 kilómetros por hora. Es posible que las poleas manejen una presión alrededor de 200, pero ya cuando estemos a una velocidad muy alta, porque la presión de las poleas se requiere cuando inicia la marcha, cuando hay mucho torque ahí. Y conforme va haciendo los cambios, la necesidad de presión va disminuyendo a tal grado que alta velocidad va a ser cuando veamos la menor presión en el sistema, del variador, en el sistema, pues. Bueno, sí estamos de acuerdo que ya cuántos años con caja CVT que entendemos que lo que estamos hablando ahorita, este par de poleas, es un sistema que se llama variador y que además es hidráulico. Sí, tiene su parte mecánica, pero está controlado de manera hidráulica. ¿Ok? Entonces, el ciclo CVT es el inicio, como lo ven aquí, y conforme se van haciendo los cambios, la polea secundaria se empieza a abrir y la polea primaria empieza a cerrar. Un ejemplo, si la polea primaria cierra 1 milímetro, se cierra 1 milímetro, la cadena se va a desplazar 1 milímetro y va a hacer que la polea secundaria abra 1 milímetro, todo de manera proporcional. Eso le llamamos desplazamiento proporcional. ¿Sí? En este caso, cuando empiezan a haber cambios, a quien le corresponde actuar para que haya cambios es a la polea primaria. ¿Ok? Para que el vehículo arranque, como por ejemplo cuando estamos en primera, esa tarea le corresponde a la polea secundaria. Le corresponde almacenar el máximo de presión que le permita mantenerse bien cerrada, que la cadena esté hasta afuera. Pero si la polea secundaria no tiene la suficiente presión, no va a poder mantener la cadena hacia afuera y la cadena se va a recorrer. ¿Ves? Por eso es importante que la polea secundaria es la encargada, la que tiene la tarea de arrancar el vehículo y arrancarlo con mucha fuerza, por lo cual necesita mucha presión y mantener la cadena hasta afuera. ¿Ok? Y ya cuando el carro está avanzando, bueno, pues ya la tarea le corresponde ahora a la polea primera de ir conservando su presión, de mantener presión para que empiecen a haber cambios. ¿Ok? La polea secundaria, una vez que el vehículo empieza a avanzar, va a ir como cuando un globo se va desinflando, va a ir bajando, 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 bajando la presión. Hasta un nivel, o sea, no se va a quedar en cero, va a ir bajando esa presión altota que tenía, la va a ir bajando y tal vez va a quedarse a la mitad de lo que tenía al principio, o menos de la mitad que tenía al principio. Por ello es que les decía, la polea primaria tiene que conservar su presión y en algún momento tenerla un poco más alta que la polea secundaria para que se vayan efectuando todos los cambios. ¿Ok? Al final del ciclo CVT, la polea secundaria queda completamente abierta y la polea primaria completamente cerrada. A veces nos preguntamos, ¿a poco eso se puede? Pues sí, la polea secundaria totalmente abierta, la cadena hasta adentro, la polea primaria totalmente cerrada, la cadena hasta afuera. ¿Ok? Todo se puede con presión de aceite. Y entonces eso sería el fin del ciclo. Cuando el variador esté trabajando con cambios ascendentes en el avance, polea secundaria abierta, polea primaria cerrada, estamos a 80 para arriba, 80 kilómetros por hora para arriba.
Frenas, entonces vamos a regresar el ciclo CVT y el regreso sería que la polea primaria se empieza a abrir y la polea secundaria se empieza a cerrar. Y si llegamos a un alto, pues entonces se abre completamente la polea primaria y la polea secundaria cierra totalmente para iniciar de nuevo el ciclo de avance. ¿Sí? El otro es el ciclo de cambios descendentes, ¿no? Cuando la polea primaria está totalmente cerrada y tiene que volver a empezar a abrir. Muy bien. Ahí está lo que. No, aquí está lo que hemos dicho. Es que la polea primaria se va a alimentar a través de la flecha de entrada. Va a ocupar un anillo. Mira, este anillo que está aquí lo va a ocupar para que el aceite que le entre a la polea primaria no se salga hacia afuera, se mantenga en la polea. ¿Ok? Pero también hay un buje en la parte interna de la polea que va a trabajar en esta punta de la flecha. A ver, vamos a ver. Bueno, las poleas tienen dos conos, ¿verdad? Un cono fijo. El cono fijo es el eje, es parte de la misma polea, es el cono fijo, bien unido con la flecha, el eje. Pero tenemos un cono variable que se comporta como un émbolo que entra y sale, ¿ok? Que se cierra y que abre. Y para que este émbolo variable se cierre y se abre, entonces cuando se requiere de la presión de aceite. Aquí podemos ver la parte trasera de la polea secundaria, que es donde les habíamos comentado que va a llegar la presión de aceite a la polea. Aquí está. Es a través de un tubo que va en la tapa trasera. Un sistema CVT nos va a requerir dos puntos muy importantes, ¿sí? Ya hemos estado conviviendo con CVTs desde hace muchos años como para poder no estar familiarizados con ellas. Pero el sistema CVT, que es muy hidráulico, nos pide dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos que saber cuánto orificio, ducto, todos los puntos por donde pasa el aceite para que llegue ya sea a la polea de entrada o a la polea de salida. Sí, debemos de saber por dónde va a correr el aceite. Debemos de saber si tiene sellos, anillos, juntas, todo lo que tenga que ver que selle los conductos y los puntos de presión, como los anillos, los segmentos, ¿ok? Porque cuando el sistema que está controlado por presión tiene una fuga, sea en donde sea, la presión se va a perder y la transmisión no va a jalar de manera correcta, ¿ok? Es como, por ejemplo, cuando tenemos una manguera de dirección hidráulica con un hoyito que tenga, cuando tú forces la dirección, todo el aceite se va a salir por un pequeño orificio, por pequeño que sea. Entonces aquí tienes que conocer todos los puntos, todos los sellos para hacer pruebas, ¿ok? Porque en cualquier punto donde se pierda presión, la polea no va a trabajar bien y va a generar fallas. Que de acuerdo a la polea en la que estamos hablando van a ser las fallas. Por ejemplo, si yo tuviera una fuga de presión en la polea de salida, lo primero que voy a notar es que el vehículo no arranca en primera. Acuérdate que les he estado diciendo que la polea de salida es la encargada del arranque. Si el arranque está fuerte, casi rechinando llanta, pues quiere decir que la polea de salida está bien, ¿ok? Entonces, si no tengo la presión suficiente debido a un anillo roto, debido a algún problema con un sello, pues no va a tener la fortaleza el vehículo de arrancar con fuerza. Pero también hay que ponernos a pensar en otro punto que es la segunda parte. La primera parte es lugares por donde pasa el aceite y todo tipo de paques y sellos que se usan para que el aceite no se fugue. Y la otra parte es el suministro de presión. ¿Quién se encarga de hacer que las poleas uno, la polea 2, tenga presión de aceite? Esas dos partes son las que tenemos que estudiar, que tenemos que ver, porque ahí se van a encontrar todos los problemas que tienen que ver con cambios. Y
con la calidad de los cambios también, porque no nada más es que la transmisión haga cambios, sino que lo haga de manera fina como un CVT lo hace, de manera que no se percibe, pues, como que es una forma de hacer los cambios de una manera silenciosa. Bueno, y silenciosa entre comillas, porque ahora que estamos usando más CVTs nos damos cuenta de muchas cosas que antes no veíamos. Bueno, entonces, lado izquierdo es el inicio del ciclo, el inicio de la marcha. Lado derecho es cuando la caja iría como a 160, 180. eh, Polea al principio cerrada, polea al final completamente abierta. Si te das cuenta, las poleas van a trabajar de manera opuesta, de manera contraria. En el arranque, como estaba la polea primaria, totalmente abierta, pero la polea de salida está totalmente cerrada. Al final, la polea de primaria cierra totalmente y la polea secundaria abre completamente. Ya, cerrado es algo muy sencillo. Sencillo visualmente y, y te das cuenta que no hay otra, ¿ok? Pero para que las condiciones hidráulicas se cumplan es un relajo, es diferente, es más complejo de lo que es mecánicamente. Mecánicamente lo entendemos, son dos poleas que trabajan en manera contraria, cuando una está cerrada, la otra está abierta, y después se va a invertir el proceso. Pero para que eso se logre se requiere una sincronía de presión, que ahí es donde está lo difícil, cómo entenderlo, cómo verlo, cómo probar eso. Bien, la nueva cadena que se va a ocupar en esa transmisión utiliza unos tubos de lubricación que ni más ni menos nos va a hacer trabajar más de lo normal cuando estamos armando la transmisión. No cuando la desarmes no, es muy parecido a otras transmisiones cuando tú las estás desarmando, pero cuando tú las vas a ensamblar, van a haber unos dos o tres pasos extras diferentes a lo que normalmente hacemos cuando armamos una caja. Bueno, entonces yo creo que muchos que conocen cajas CVT se van a acordar que esta cadena se parece mucho al hacer 1J, ¿ok? Nada más que al hacer 1J no utilizaba estos tubos de lubricación. Esta cadena, recuérdenlo, no está hecha por Bosch como las otras cadenas que utilizan Nissan, sino que esta está hecha por Look. Aquí hay algunos detalles que yo les había dicho, que muchas veces los problemas están en lo más sencillo. Pero nosotros tenemos la cabeza preocupada por las poleas, por el sistema CBT. Ahí es donde estamos bien metidos y preocupados y cometemos errores sencillos, ¿sí? Los componentes convencionales también tienen sus normas, tienen sus puntos importantes que debemos de conocer y seguir. Y una cosa es, y algo muy importante, fíjate, yo me he dado cuenta muchas veces cuando me traen las transmisiones porque están fallando y las desarmamos, sí me doy cuenta que ya mandaron a poner las poleas, que cambiaron la cadena, que cambiaron los anillos. Me doy cuenta que se ha trabajado en la parte del variador, pero cuando empiezas a ver los discos, cuando ves los pistones de avance, los pistones de la reversa, te das cuenta que esa parte queda olvidada. Sí la desarman, se tienen que desarmar, pero vuelven a poner los mismos discos, vuelven a poner el mismo pistón, o sea, esa parte como que quedó intacta. Y te tienes que poner a pensar que si el variador tuvo desgaste y por eso estoy cambiando los anillos y por eso se rayó, entonces los otros elementos también tienen desgaste y no es que sea un desgaste espontáneo, ¿no? Es un desgaste que tiene que ver por el uso. El uso, usas algo y con el tiempo se va desgastando. Es un desgaste natural, por así decirlo. Pero pareciera que esos componentes son eternos, pues siempre les dejamos las mismas partes una y otra vez. Y lo que sí le cambiamos son a las poleas. A lo mejor pues queremos quedarnos con una parte del presupuesto o calculamos mal el presupuesto y no hay capital y entonces decidimos dejar lo mismo y pues, ahí estamos cometiendo un grave error, porque también las partes convencionales hay que reemplazarle lo que esté dañado y ser muy, muy, muy cuidadoso cuando armamos la transmisión. ¿Sí? Ir poniendo cada rodamiento en su lugar, hay que ir poniendo lo que se tenga que poner, checar el juego final, etcétera, etcétera. No confiarnos, porque hay muchos errores, de verdad hay muchos errores,
que no se encuentran precisamente en el variador, que era lo que más nos daba miedo, que más nos preocupaba. También en los componentes convencionales se cometen grandes errores. ¿Ok? Aquí hay algo bien interesante y sobre todo para todos aquellos que no tienen mucha experiencia en estas transmisiones y que esperemos no les suceda, ¿verdad? Pero si colocamos mal este rodamiento, este valero de agujas, que tiene que ser como lo ven en esa imagen, esta es la forma correcta de colocar, ¿ok? Pero la forma incorrecta sería poner esta parte de esta, sería incorrecta. Aquí sería touch, y sería palomita, ¿no? Bien, entonces sí hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que parecen tan sencillas, pero que sí lo son, solo que tenemos que poner mucha atención para no equivocarnos, ¿sí? Pero además de eso, fíjense bien, ¿eh? Porque no todo radica ahí. Vamos a suponer que yo compro componentes nuevos, voy a comprar otra caja, voy a pasar todo lo viejo, lo echo para allá y le voy a poner todo lo nuevo, ¿ok? Vamos a decir que yo ya sé el truco del valero. Ya sé que lo que va cromado lo pongo hacia arriba y lo que se ve oscurito hacia abajo. Pero eso tiene una razón de ser, no es nada más el color, no es nada más la forma, sino que en la parte del fondo de donde va la flecha hay unos bordes y esos bordes les dan, digamos que el asiento al valero. Si nos ponemos el valero al revés, va a entrar hasta el fondo y el centro del valero se va a apoyar en los bordes del embrague. Pero si volteamos el valero y lo metemos al embrague, no va a llegar hasta abajo. Y como no va a llegar hasta abajo, entonces el embrague, cuando se arme la transmisión, va a quedar sin juego. Y cuando arranques el vehículo va a empezar a girar el embrague y va a empezar a desgastar el soporte frontal. Va a generar muchas rebabas, se va a dañar el valero, se van a dañar muchas cosas. O sea, no es cualquier cosa el tener un error al colocar este valero de manera incorrecta. ¿Ok? Sí requiere que nos concentremos en este paso. Es sencillo, pero también es sencillo que te equivoques. Pues concentrarse mucho cuando lo coloquemos para que de ahí en adelante no tengamos problemas. Sin embargo, hay otro punto interesante. Pues este valero es selectivo. Cambio mis componentes, compré una caja, estos están bien buenos y los otros están usados. Sin embargo, hay que hacer unas mediciones porque a lo mejor este valero está muy delgado o al revés, este valero podría estar muy grande, ¿ok? Y podría pasar lo mismo que cuando volteo, que cuando dejo mal el valero mal puesto. Lo que queremos es que haya juego entre el soporte delantero y el embrague. Y cuando nosotros medimos ese juego, no va a ser suficiente con levantar la flecha. Porque la flecha tiene cierto juego en el embrague, entonces nosotros vamos a pensar que hay juego cuando a lo mejor no hay el juego suficiente. Y al no haber el juego suficiente, se daña el valero y se daña el soporte delantero. Por lo tanto, aquí vamos a aprender a hacer mediciones para calcular si el valero que tenemos está correcto o tenemos que reemplazarlo. ¿Y dónde lo voy a conseguir? No me lo pregunten. Pero tenemos que hacer algo para que tengamos el juego correcto en la parte delantera y evitemos que se dañe el soporte. Yo también pensé que con el hecho nada más de colocar el valero ya no iba a haber problemas y sorpresa, ya me pasó a ver que hay un desgaste como si lo hubiéramos puesto al revés, aun cuando el valero lo estás poniendo de manera correcta. Y esta vez no es por el valero mal puesto, sino porque no checamos que hubiera el juego adecuado. Si lo hubiéramos checado, nos hubiéramos dado cuenta que ese valero o no hay el suficiente juego y entonces nos hubiéramos preocupado, ¿no? Tal vez hubiéramos buscado una solución. Parte de esa solución sería conseguir un valero más delgadito, porque estos están en diferentes medidas y la solución es buscar uno que sea más delgado si es que está apretado o buscar uno más grande si es que tenemos mucho juego.
mucho juego, ¿ok? Entonces ya es una parte que no sabían, pero que vamos a conocerla y evitar que en el futuro nos pasen cosas que no deben de pasar. Muy bien. Este es el soporte delantero y aquí es donde, perdón, vamos a poner donde asienta el valero, que es aquí. Aquí es donde asienta el valero. Y todo eso como si fuera una lija, lo desgasta completamente, lo llega a desgastar. Muy bien. Entonces estábamos comentando del desgaste del soporte delantero, del mismo rodamiento, del mismo valero, y que debemos de hacer ciertas mediciones para que podamos tener la certeza de que lo que tenemos ahí está correcto y no nos vaya a pasar nada, nada malo. ¿Ok? Es el soporte delantero y aquí vamos a tener un embrague que es el embrague de avance, que es el que está aquí, y estos anillos son los que aplican ese embrague de avance, pero hay que tener cuidado también con eso, fíjate. Por eso les decía que a veces los detalles los tenemos en los componentes convencionales y no nos damos cuenta porque casi toda nuestra atención está sobre el variador. Pues lo que pasa aquí que esos anillos blancos que ustedes alcanzan a ver, esos anillos blancos que están aquí, son muy abrasivos. Y a veces cuando uno cambia el aceite de la transmisión o cuando la transmisión ya tiene muchísimo kilometraje, lo que llega a suceder es que esos anillos empiezan a desgastar las ranuras de los anillos. Y con el paso del tiempo se van desgastando. Ya el anillo tiene muchísimo juego. Y cuando se tiene que aplicar el embrague de avance, a veces se tarda mucho en aplicar. Cuando tú pones dry, cuentas uno, dos, tres, como al cuarto segundo aplica el embrague. Y eso nos confunde un poco, pues que a veces también se genera un código del solenoide selector y a veces cambiamos cuerpo, cambiamos un montón de cosas y no logramos nada. ¿Por qué? Porque esa tardanza de la aplicación del embrague de avance va a estar ni más ni menos provocada por el desgaste de las ranuras de los anillos. De los anillos, en este caso, que son para el embrague de avance. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el soporte delantero, se va a colocar ahí en la transmisión, ahí en la parte de enfrente ya vieron que lleva una rondana y esa rondana es para colocar ahí el engranaje de la bomba. Esos son los discos del embrague de hacia adelante, son componentes convencionales como muchos que hemos tenido y llevan un arillo ondulado que va en el fondo. Pero lo que yo veo aquí son dos cosas. Uno es que a veces se siguen utilizando los mismos discos, aunque los discos ya tienen desgaste. Y dos, los dientes de los discos de avance desgastan a las ranuras del engranaje solar y llega un momento en que hay que cambiar el engranaje solar por el exceso de desgaste que hay en las ranuras. Es decir, aquí están las ranuras que se van desgastando. Miren ahí cómo están marcados por los dientes de los discos de pasta, pero llegan a extremos enormes ese desgaste porque ahí se mueve mucha fuerza y ahí van los dientes de pasta del embrague de avance que a veces sí, tenemos que reemplazar ese engranaje solar. ¿Ok? Hay muchos detalles. El mismo émbolo, este émbolo que está aquí, cuando estamos viendo las fallas de la transmisión, hay que desarmar todo, o por casualidad desarmamos todo, y oye, pues este pistón en la parte externa se ve que está bien, pero está totalmente plano en el centro. ¿Qué quiere decir? Que no sirve. También lo que quiere decir es que estamos dejando los componentes. Sí estamos con el variador cambiando todo, pero estamos dejando los componentes convencionales y obviamente eso nos va a traer problemas, que se pueden confundir con problemas de variador, pero que no está ahí el problema, sino se encuentra en los sellos de los embragues, en los mismos discos. ¿Ok? Hay que ser parejos. Si vas a trabajar con el variador, también hay que cambiar pistones, discos de los demás componentes y el resultado va a ser totalmente diferente. Ahora vamos a examinar la parte hidráulica y discos de reversa, que son estos discos. Ahora, aquí lo interesante con la reversa es que ya no hay un pistón, ya no hay un émbolo a un lado, sino que lo que tenemos son dos sellos planos. Entonces, el émbolo es de aluminio, lo quitamos y le ponemos los sellos que debemos de ponerle, ¿verdad? Que vienen en juego de juntas.
Muy bien, ahora vamos con la tapa trasera de la transmisión. Como habíamos comentado, cada polea tiene una abrazadera triangular en donde nos sirve para sujetar las poleas a través del valero trasero, nos sirve para sujetar las poleas en la tapa. O sea que la tapa es la que tiene colgando las poleas. ¿Ok? Y eh, también, como habíamos comentado, hay un anillo que es para la polea secundaria y tenemos el mecanismo de par, ¿no? El parque. Y habíamos dicho también, es que debes de conocer todos los orificios que hay en la transmisión para saber por dónde se va a mover el aceite de la polea primaria, de la polea secundaria, de la bomba, del embrague de reversa, del embrague de avance. No hay muchos componentes, o sea que vas a conocer muy rápido todos esos orificios que se van a ocupar en algún momento para hacer pruebas. ¿Ok? No hay una transmisión que no nos deje confianza al montarla que no primero hayamos hecho pruebas. Primero hay que hacer pruebas, hay que identificar orificios. Todo eso nos lleva tiempo y hace más tardado el trabajo, sí es cierto, pero también nos da la confianza de que eso va a funcionar bien. Y si llevamos mucha prisa y nos sentamos esto, es decir, no checamos los orificios, no hacemos las pruebas, pues luego al rato andamos con que no aplica una cosa, con que se tarda, en fin, problemas que se pueden corregir antes. No se corrigen porque no se hacen pruebas, ¿ok? Entonces, parte del trabajo es hacer las pruebas finales y tener la seguridad de que esto va bien y que se puede montar, ¿ok? También tenemos muchos tornillos para medir presiones, muchos tapones, y esos tapones, el cuerpo de válvulas los enlaza a la parte frontal de la transmisión. Aquí hay varios eh, orificios que van a tapones de medición. Podemos medir todo prácticamente. Y si tenemos algún problema con la reversa, con el ray, con la polea de entrada, la de salida, con el convertidor, casi podemos hacer la prueba de todo, ¿ok? Y si queremos ser muy hábiles en el diagnóstico y en la solución de problemas de CBT, pues también tenemos que tener la habilidad de poder hacer mediciones de presión. Es difícil siempre, cuando algo estamos haciendo que no hayamos hecho en alguna otra ocasión, y es la primera vez que lo vamos a empezar a hacer, es difícil, no es fácil, pero cuando ya lo hicimos una vez y lo logramos y fue exitoso, pues de ahí en adelante vamos a ir agarrando más habilidad, porque las cajas de BT, si tú quieres hacer un diagnóstico rápido, no te queda otra más que medir presión. Hay veces que nos vamos a ayudar con los escáneres, con los códigos o con los valores de los componentes, la línea de datos. Sin embargo, el escáner siempre es un poquito más lento. La información que nos da no es en tiempo real. Si yo puedo medir algunas presiones con el escáner, pero no es en tiempo real. Y en cambio, cuando yo pongo un manómetro, pues la presión es en el momento, lo que está sucediendo ahí en el circuito. ¿Ok? Por eso es que muchas veces cuando queremos hacer un diagnóstico de algo que se siente mal, que se siente raro, pues, y vemos que no hay códigos, por ejemplo, pues terminamos viendo el problema usando un manómetro. Ahora, este es el caso que muchas veces cuando tenemos un vehículo y está golpeteando, cuando está trepidando, que es una de las fallas comunes en estas transmisiones CBT de nueva generación, que a cierta velocidad, digamos a 20 kilómetros por hora, empiezan a jalonearse, se empiezan a trepidar, hay una vibración exagerada, y hay veces que pasamos los 20 kilómetros por hora y de ahí en adelante ya no lo hace. Hasta que otra vez nos volvemos a parar y el vehículo alcanza los 20 kilómetros por hora. Hay ocasiones en que bien, hasta los 20 perfecto, pero llegamos a los 40 y ahí empieza el jaloneo. Pasamos los 40, llegamos a 45, por ejemplo, y de ahí en adelante ya no vuelve a ser lo mismo. ¿Ok? Esas son fallas muy comunes en estas transmisiones. Ya algunos vehículos, cuando checan en el escáner, no tienen códigos. Y no es que no haya falla, o no es que no sé, se hace algo raro que tú veas el problema en el vehículo y no veas códigos. Hay veces que algunas computadoras no captan los códigos, pero
Para ello se tienen que actualizar el software de las computadoras para que puedan registrar esos códigos. Eso es, quiere decir que cuando no capto los fallos y están sucediendo constantemente, lo que tengo que hacer es actualizar el software de la computadora para que me diga exactamente dónde está la falla. Pero también ahí viene la otra cosa, que van a aparecer muchos códigos en el escáner y muchos de esos códigos ya ni los sigas, ¿ok? O sea, ya no les des seguimiento. Hay que ver bien qué códigos hay y algunos códigos ya no saques la carta de diagnóstico, en fin, ya no hagas más, ¿ok? Hay otra solución. Pero los manómetros, yo he checado muchas transmisiones y la verdad es que sí me apoyo en el escáner, pero también me apoyo en los manómetros y luego cuando pongo los manómetros me doy cuenta que las cajas andan mal. Desde que arrancas el carro. Cuando el carro está bien y tú arrancas el carro, la presión es muy finita, sube, se mantiene a niveles bajos porque el carro estaba parado. Pero cuando un carro necesita algo más, entonces la presión se aloca. Empieza a llegar muy arriba, luego en medio, luego abajo, y hace cosas muy raras. No se siente una presión estable, sino como que está haciendo cosas raras y ahí te das cuenta que tienes un problema en el sistema hidráulico. El sistema hidráulico cuando está bien es sube y se baja y ahí se queda. ¿Ok? Un sistema que tiene problemas sube, baja, vuelve a subir y sube más allá de lo normal. Un sistema bien solo sube, no sé, a 400 y baja y se mantiene, por ejemplo, en 200. Un ejemplo, estás parado y no estás ni en dry ni en reversa, estás en paro neutral. Misma acción, pero con un carro con problemas, la presión puede llegar hasta 500 y luego baja y luego se vuelve a subir y a veces está un poco inestable. Ahí tenemos un problema con el sistema hidráulico. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que con el tiempo y la experiencia te vas dando cuenta que el manómetro te sirve. No te va a servir para todo, eso es un hecho, pero sí te va a servir para poder hacer un diagnóstico. Todas las emisiones CVT son hidráulicas, manejan presión y un manómetro lo puedes meter a todas las transmisiones de diferentes fabricantes, obviamente con sus respectivos adaptadores, y tú vas a ir aprendiendo el mundo de la CVT a través del tipo de presión que se maneja en estos sistemas. Que además, como son hidráulicos, pues no hay otra manera de conocer en sí cuándo están bien o cuándo están mal, y, y muchas veces te das a cuenta precisamente por la medición de la presión. ¿Ok? Muy bien. Aquí está lo que yo les comentaba. Hay tornillos para que midas la presión de línea, el embrague de avance, la polea secundaria, el embrague de la reversa, la polea primaria y hasta la presión del convertidor. Hay algunos que son muy complicados, porque acuérdate que hay un enfriador y entonces no puedo quitar el tapón 5, no puedo quitar el 2, no puedo quitar el uno o el 6, por ejemplo, porque me los tapa. Pero yo puedo poner un adaptador que empuje más hacia adelante al enfriador para poder quitar los tornillos y poner mi copla y poder medir presiones. Es decir, que si yo tengo ganas de hacerlo por curiosidad, porque tengo una falla, sí se puede, ¿ok? Es que yo no quiero hacer tantas cosas para hacer un diagnóstico. Bueno, pues no hagas nada, ponte a cambiar piezas nada más, porque cuando tú mides presión, estás teniendo una información que te va a ayudar a hacer un diagnóstico, ¿ok? Los carros vienen con muchas fallas y una de las alternativas para poder encontrar el diagnóstico de esa falla, pues es la medición de presión, ¿ok? Entonces no pienses que no se puede, sino simplemente piensa qué hay que hacer para poder llegar ahí y poder hacer el chequeo de manera correcta. Muy bien. Y aquí también, mira, todo es hidráulica, todos son orificios, pasajes, etcétera, y debemos estar conscientes de ello. De este lado del soporte delantero podemos checar una lubricación, el embrague de avance, el circuito del convertidor. Más abajito tenemos el circuito de carga de la polea primaria, el circuito que aplica el TCC y tenemos más lubricaciones. ¿Ves? Acá tenemos este punto que es bien importante, pues la flecha de entrada tiene dos cosas muy importantes. Hacia adelante, número uno, circuito de carga del convertidor. Alimenta el convertidor, lo llena de aceite. Y el número dos es para la primaria, que después va a salir por la parte de la trasera, ¿ok? Pero aquí hay algo interesante, tenemos tres anillos.
Estos dos para el orificio grande y estos para el orificio pequeño. Es decir, van a compartir un anillo. La verdad es mala idea, porque con el tiempo todos pensamos que los anillos son eternos y no se desgastan y también nunca los cambiamos. Y resulta que la presión de la polea primaria puede alcanzar hasta 500 psi, mientras que la presión de un convertidor 100. Y entonces no creo que los 100 PSI de un convertidor se pasen a la polea primaria, no creo. Por ejemplo, si un anillo está desgastado, no lo veo difícil que 100 se pasen a donde hay 500, pero yo sí pienso que cuando hay 500 de un lugar, sí se pueden pasar a donde hay 100, saturar de presión el convertidor y hacer que se vuele el retén del convertidor, o que el convertidor esté trabajando con mucha presión más allá de lo normal y que ponga en jaque la válvula reguladora del convertidor, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, todo esto, si yo pues, ya compré el kit de juntas y veo que están los anillos de la flecha de entrada y mi transmisión tiene 100,000 kilómetros, todo eso se va para afuera. ¿Ok? Ahí hay dos presiones que tienen que estar bien divididas, bien separadas, la de la polea primaria y la del convertidor, y entonces ahí necesitamos que los anillos estén al 100%. Sí, estén súper bien. Y obviamente también el que está atrás, que ya habíamos dicho que sirve para evitar que la presión que llega a la polea primaria se fugue. ¿Ok? Bueno, ya después acá tenemos la conexión con la bomba, que la bomba va a moverse a través de unos engranajes. Y ya sabemos que este es un punto delicado, pues es uno de los puntos débiles de la transmisión que hemos encontrado desde hace mucho tiempo, que es la válvula, que se pega, que se atora, pero volvemos a lo mismo. Ya no podemos acostumbrarnos a pensar que cambiándole la valvulita, no sé, por una de Transgo o por una de Sonax, ya solucionamos el problema. No, acuérdate que la bomba también se desgasta y si ya tiene mucho kilometraje, hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque nos genera ruidos, nos puede generar problemas de presión. Eh, Hay veces que decimos, pero es que va a quedar bien con la válvula. Va a quedar más o menos con la válvula. Mejor ábrela y revísala. Si tú ves que al revisarla hay partes desgastadas, pues hay que cambiarla completa. A lo mejor consigo una bomba y también le cambio la válvula y le pongo la Transgo, entonces ya hice una super bomba. Pero si pongo nada más la bomba y le cambio la válvula, eso no quiere decir que nos quede bien. ¿Sí? A menos de que ya la limpié, la lavé y yo la veo que está al 100%, bueno, se puede volver a reutilizar y nada más se cambia la válvula. También he visto bombas muy desgastadas que se siguen reutilizando. Entonces, bueno, pues, si te das cuenta, hay muchas fallas que no eran falla, eran más bien descuido. ¿Ok? Eh, y, eh, y bueno, se podrían corregir rápido, ¿no? Mira, mira, aquí hay cosas que, por ejemplo, ¿dónde vemos desgastes en las bombas? Aquí en las tapas. Luego están muy marcadas, ya sea en la tapa que va hacia afuera o en la que está interna. Pero también luego tenemos desgaste en la guía del rotor, aquí. Y luego cuando quitamos esa pieza y le vemos alrededor, ya se nota un poco de desgaste. ¿Ok? Hay veces que no ponemos tanta atención en algunos componentes y tenemos razón, porque cuando unos carros empiezan, o las transmisiones, cuando empiezan a fallar, no sé, de la reversa, y tienen 60,000 kilómetros fallando en la reversa, es muy poco, pero ahí puede darse el caso. Entonces, ahí sí te doy la razón. No sé, vamos a suponer que el pistón de la reversa se vino defectuoso y se rompe. Bueno, se pone el nuevo, de nueva generación, y todo lo demás lo puedes volver a reutilizar. Todo está más de media vida, tiene más de media vida, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un carro que tiene 120,000 kilómetros, querer reutilizar componentes es un error, ¿sí? Porque ya están muy gastados, ya no te van a servir. Recuerden que el kilometraje recorrido nos ayuda mucho a valorar si las cosas se tienen que quedar o se tienen que reemplazar. Y hay un segundo punto, ve cuánto kilometraje recorrido tienen y el segundo punto es ve si le han hecho cambios de aceite a la transmisión, es decir, el aceite que tú le estás checando está muy oscuro, huele a aceite como cuando era el original, en fin, checar todo eso. Y tú dices, bueno, este aceite se ve que sí se lo cambiaron, está sucio, pero este aceite se ve que tenía mantenimiento en la transmisión
Entonces eso es un punto muy bueno, porque hay veces, aunque tengan mucho kilometraje, si haces mantenimiento, se alarga la vida de los componentes y se recorta cuando el aceite está muy sucio y mucho kilometraje. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para saber que no podemos reutilizar los componentes si ya tenemos mucho kilometraje. El cuerpo de válvulas, nos vamos a aprender sus componentes, los solenoides, las mismas válvulas, pero ese es uno de los componentes que vamos a estar cambiando constantemente. Pero no lo vamos a hacer como robot. Yo todas las cajas que hago le cambio el cuerpo. Está bien, no te digo que esté mal, pero tú tienes que saber qué solenoides hay ahí, qué válvulas hay ahí. Pues ha pasado muchas veces que por X o por Y razón, algo le pasa a la transmisión, se genera mucha rebaba, el cuerpo era nuevo, pero ahora lo vas a tener que lavar para que toda esa suciedad que cayó en... No puedes dejar que el cuerpo mugroso se quede así cuando había un montón de rebabas en el cárter. Es nuevo, pero lo tienes que abrir, tienes que limpiar todo, conocer cómo se llaman las válvulas, para qué sirven las válvulas, etcétera, etcétera. Hay veces que cuando tenemos una falla, para confirmar el diagnóstico, hay veces que hay que explorar el cuerpo de válvulas, aunque tú lo vayas a cambiar, pero nada más es para que tú corrobores que efectivamente era el cuerpo de válvulas que estaba generando el problema, para que tú te des cuenta, si estoy cambiando los cuerpos de válvulas, entonces yo me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Es decir, abro los cuerpos y digo, ya vi, este cuerpo más moderno tiene la placa con hoyos más grandes y el cuerpo viejito, los hoyos son más chicos, cambió el diseño de la válvula, esta válvula es diferente a la anterior, o sea, aprender, ver, o sea, no nada más como robot cambiar las cosas, sino también analizar, ¿ok? Ay, si estoy cambiando los cuerpos y quedan bien, algo les pasa. A ver, lo voy a revisar, a ver si encuentro cuál es el mal, cuál es lo que está mal, ¿no? Ya vamos a hablar mucho de eso porque una de las actividades para corregir problemas es el cambio de los cuerpos, pero hay que saber por qué y cómo y todo, ¿no? Entonces, no hay que dejar nada más las cosas así a lo ligero, porque cuando examinamos y analizamos es cuando vamos aprendiendo. Aquí están los checks de este cuerpo que se parece un poquito a la versión anterior, pero que sí tiene diferencias. Creo que también una de las diferencias con los cuerpos de válvulas es que aumentaron la cantidad de filtros que había, ¿sí? Y entonces estos muchos te vas a quedar ahí. Yo también le voy a decir que no los tiren, porque, por ejemplo, yo tengo cuerpos del 2016, del 2015, no todos sirven, pero he guardado algunos que me pueden servir, por ejemplo, ponérselos a una 2013, ¿ok? A lo mejor si es 2015 y 17, ya no le sirven a uno de ese año, pero sí le pueden servir a otros que vienen más atrás, como 2013, 2014. Sí se puede, porque esos están más modernos que el original de esas cajas, pero siempre y cuando esté bien. Bueno, una de las características de estos nuevos cuerpos es que ya no tienen motor de pasos y los solenoides ya no están hacia arriba, sino que están horizontales. Y se van a ocupar cinco solenoides, cuatro electroválvulas y un solenoide pequeño que es el del TCC. Bien, el solenoide del TCC es el número 5, está aquí, 5, ese, ¿sale? Es el único que se parece a los anteriores. Y estas electroválvulas, vamos de una vez a explicarles, aunque más para que vayan viendo cómo están las cosas. Estos cuatro electroválvulas van a tomar el control de la transmisión y yo les voy a decir para qué son. El número 1, ese se le llama o es el solenoide de control de presión de línea. No, perdón, vi mal. Es el solenoide selector, ¿ok? Este que está con el número 1 es el solenoide selector. ¿Qué es eso, no? ¿Qué significa eso? Número 2 es el solenoide de control de presión de línea. Número 3, presión de la polea secundaria. Y número 4, polea primaria. Si te das cuenta, las poleas se encuentran uno enfrente del otro. Polea secundaria y polea primaria. ¿Ok? La presión de línea, ahí está. ¿Pero qué es el selector? Es que ese solenoide va a aplicar reversa y dry. Va a generar la presión para aplicar reversa y dry. Se llama solenoide selector. Y este va a aparecer muchas veces como código
cuando escaneamos un carro. Y también muchas veces lo tienen relacionado cuando hay una tardanza en la aplicación del embrague de avance. Bien, vamos a dejar aquí de compartir para que tengo aquí tenemos una transmisión que desarmar, pero ahorita tenemos aquí unos componentes que vamos a ver, ¿ok? Y ese componente aquí tenemos un variador, puntos importantes que tenemos que ver aquí, ¿ok? Eh, bueno, pues para desarmar un variador, si te das cuenta, las poleas cuentan con unas tuercas. Y hay que tener estos dados para poder desarmar y armar las tuercas. Hay que fijarnos si estas tuercas son izquierdas. Pues, normalmente lo moderno, las poleas más recientes, esas tuercas son izquierdas. ¿Ok? Y aquí está uno de los puntos que son importantes. Ya te decía, es que las transmisiones como tal no las puedes estar cambiando, sino que tienes que fijarte que haya una coincidencia en los engranes que trae el piñón del diferencial, el engranaje de transferencia, el engranaje de la polea, los dientes de la corona, ¿verdad? Porque ahí es donde cambian las transmisiones, en el paso del diferencial, en el paso de los engranajes que tienen que ver con el diferencial, ¿ok? Mira, aquí por ejemplo, si te das cuenta, el engranaje está rodeando casi todo el valero, o sea, tiene muchos dientes, o tiene pocos dientes, pero tienes un diámetro de engrane muy grande. No sé si se fijaron que ahorita que estamos viendo las imágenes de información, el bolero estaba mucho más chico que este. Perdón, el engranaje era mucho más de menos dientes, o tal vez no de menos dientes, pero sí de diámetro más chico. Y si ustedes se fijaron, también era una cadena como estas, poleas como estas, pero un engranaje más pequeño. Bueno, también les voy a comentar que hay un código en las transmisiones, un código que está en la tapa delantera de la transmisión, ya se los voy a mostrar. Y cuando queremos cambiar una transmisión, entonces, y queremos hacer de que yo la quiero poner en el cable, no la quiero desarmar, sí se puede, pero siempre y cuando el código de la transmisión sea igual. La que conseguí es el mismo código que la que yo tengo en el carro, la puedes cambiar con confianza. Pero si cambia ese código, no te va a quedar. ¿Ok? Tienes que abrirla porque una de las diferencias la vamos a encontrar en los engranajes que hay que reemplazar y son los que tienen que ver con el diferencial. ¿Ok? A ver, aquí vamos a mostrarles unos tubitos. Cuando desarmamos una caja, los tubos de aluminio que están ahí, apenas se alcanzan a ver. Ahí hay unos tubos entre el plástico. Son dos, uno está aquí y obviamente el otro lo vamos a ver más acá abajo. Son dos. Bueno, esos tubos sirven para lubricar la cadena. Y cuando nosotros estamos trabajando con la transmisión y la vamos a armar, bueno, esta transmisión la vamos a armar como todas las que armamos. Yo lo que hago es ponerle unas bases a la tapa trasera para armar el variador. Dejo el variador como base, le pongo el housing aquí, voy armando todo lo del housing, termino con la tapa delantera, ¿ok? Y ya tengo armada la transmisión. Y aquí va a haber un paso más en el caso de la JF017. Vamos a hacer el procedimiento igualito, solo que después vamos a tener que voltear la transmisión para quitar la tapa trasera y entonces poner los tubos de aluminio. Una vez que estén puestos los tubos de aluminio, pues ya vuelvo a poner la tapa y termina el trabajo. ¿Ok? La Nissan a veces carga el variador para ponerlo en la transmisión y eso no es necesario. No es necesario que cargues un variador que además está muy pesado. Tú puedes poner la tapa sin las poleas, sin ninguna de las dos poleas. Le vamos a poner unas bases en la mesa. Con esas bases la tapa no va a estar haciendo esto, sino que queda fija la tapa. ¿Ok? Después vamos a poner las poleas en la tapa y de ahí nos vamos a seguir hasta terminar de armar toda la transmisión, totalmente. No vamos a poner silicón en la tapa y no vamos a poner todos los tornillos porque al final la vamos a quitar. ¿Ok? Pero sí la vamos a atornillar cuando menos unos 4 o 5 tornillos para poner y armar todo lo que se tenga que armar. ¿Sí? Al final volteas la transmisión, quitas la tapa, pones los tubos, vuelves a poner la tapa, terminaste el trabajo. Muy, muy fácil, muy sencillo.
pero hay que agregar muchas cosas para que el trabajo sea fácil. Checo que la transmisión que tengo, si es la original, no te preocupes. Y si es la original y no sirve el variador y quieres comprar otra transmisión o otro variador, checa este engranaje. Si nada más compraste el variador y viene con un engrane, checa si este engrane es igual al que tú necesitas. Si compraste la transmisión, igual. Checa que la polea tenga el engranaje que tú requieres y necesitas. ¿Ok? Porque si no, entonces cuando tú armes la transmisión y vayas manejando el carro, van a aparecer algunos códigos. O sea, hay muchas cosas que sí se pueden, nada más hay que juntar y reunir los puntos correctos y adecuados. Prueba las poleas, siempre hay que probar las poleas a ver si no tienen fuga. Si las poleas tienen fuga, hay anillos, hay lo que se requiera para poderlas sellar bien, ¿sí? Hay dos estilos de poleas, ¿verdad? Estos son los más recientes, es el estilo más reciente de la polea. Pero antes había una polea similar, que esta parte de arriba de la polea, que es donde está la parte hidráulica de la polea, era de un color clarito. Y esa polea la dejabas de un día para otro y toda esta parte se llenaba de aceite, todo esto se llenaba de aceite. Esas poleas como que no salieron bien. Y no te van a fugar por donde va el anillo, sino te van a fugar donde está esta unión, ahí va a haber fuga de aceite. Este tipo de poleas que se ven aquí un poco oscuras, estas no tienen ese problema, pero nunca te confíes, siempre hay que checar las poleas. Primero se prueban afuera, es decir, afuera de la tapa. Afuera de la tapa se pueden probar y si están en buen estado, bueno, pues síguelas, ponlas en la tapa y ponlas en la transmisión. Y una vez que están en la transmisión, también se tienen que rechecar. Es decir, se le hacen como dos pruebas, una afuera y otra montada en la caja. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí hay anillos. Que hay veces el proceso se aprecia que es muy largo, que es muy exagerado estar probando una cosa y luego la otra, cuando no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero a veces es más feo que bajes dos o tres veces la transmisión. Porque son días de que ya la bajas una vez, ya la bajas otra vez, y es más pesado y más pérdida de tiempo. Entonces, si te tardas un día más porque tienes que hacer pruebas, no pasa nada. Y te puedo asegurar que no te tardas un día más. Hacer pruebas es muy rápido y muy fácil. Lo único que hay que tener es la herramienta adecuada para poderlo hacer. Entonces, esto lo puedo hacer pruebas a ver si está bien de la presión o no en el banco. Y una vez que yo pongo el variador en la transmisión, también hago pruebas porque hay elementos que están alrededor, ya no tanto en la polea, sino alrededor, que se pueden dañar y yo pensar que están bien. Entonces, si yo hago la prueba de la caja y veo que la presión se mantiene, qué padre, hay que poner cuerpo de válvulas, no sé, ya va uno más contento a instalar la transmisión. Ya uno muy seguro de que las cosas van bien. ¿Ok? Primero tenemos que tener la certeza, saber cómo se va a armar, cómo se va a desarmar una CVT, saber que tiene muy buena retención de presiones, para que ya después veamos otras partes que son las fallas del día a día de las transmisiones, pero no podemos abarcar todo de un solo golpe. Así es que primero que nada nos vamos a dedicar a saber cómo armar, cómo desarmar la transmisión, cómo quitar las poleas, cómo poner las poleas, ¿verdad? Esas poleas, pues son el coco de muchas personas que miren, hay veces que uno dice, mira, estas poleas no sirven, están rayadas, la cadena también está rayada, vete a comprar unas poleas. Y ahí vas a comprar las poleas. Y esas poleas están súper bien, no están rayadas, la cadena casi se ve nueva. Montas el variador y dices, casi casi quieres hablar con el cliente y le dices, mañana venga por su carro, ¿no? O sea, nosotros pensamos que por el hecho de que teníamos unas poleas maltratadas y ya trajimos unas nuevas, pensamos que al instalar el carro ya quedó, estamos equivocados, ¿verdad? Porque primero que nada tenemos que ver cuál fue la razón de que las poleas estuvieran así. Puede ser por uso. Ya es que tiene un montón de kilometraje. Ok, estoy de acuerdo, ¿no? Pero acuérdate que no nada más cambias las poleas, también cambia los pistones, cambia el mismo cuerpo de válvulas.
Sí, porque aunque estas estén nuevas, si sigues usando el mismo cuerpo, olvídate que te quede, ¿no? Si sigues usando los demás componentes, de nada va a servir que estas poleas hayan estado seminuevas y además hasta se pueden volver a dañar, ¿ok? O sea, hay muchas cosas que estamos juntando, estamos armando una caja muy bien, pero no todo va a quedar en eso. Desafortunadamente no todo, aunque esté una caja nueva, no todo queda ahí, ¿ok? Hay un proceso que se va a seguir para poder tener seguridad. Y primeramente, pues vamos a ver cómo se desarma esto, cómo se arma. ¿Esas poleas se desarman? Sí. Antes yo no las desarmaba. Y muchas transmisiones no desarmaban las poleas, las seguía utilizando. ¿Por qué? Porque estaban en buen estado. Sin embargo, estas que ya tienen mucho kilometraje, están un poco rayadas y las desarmo para llevarlas a pulir. Cambio los segmentos, cambio los anillos y las vuelvo a cerrar. Así es que eso lo vamos a ver aquí, cómo abrirlas, cómo cerrarlas y cómo probarlas. Eso lo vamos a ver. Para empezar, pues tenemos que sacar el variador de la tapa y eso es muy sencillo, porque tenemos que quitar los tornillos que están aquí. Recuerden que estos tornillos no son tornillos comunes y corrientes, son tornillos que tienen una altura, un tamaño, y que hay que conservar ese tamaño. Si ponemos tornillos más largos va a haber problemas. A veces nos confundimos con este tornillo con el de la bomba, que es más largo, y luego hay problemas porque lastima la rueda del sensor que está montado en la polea primaria. ¿Ok? Vamos a quitar estos tornillos para que ustedes vean qué fácil es quitar una tapa. No solo que voy por un dado 12 y voy a desarmar esa. Hoy se van a fijar cómo quitar esta tapa. Y vamos a quitar los tornillos, 3 de cada polea con un dado 12. Algunos ya están un poquito de tanto que los quitan y los ponen. Están apretados. Muy bien, ya tenemos todos los tornillos afuera. Y ahora lo que hay que hacer solo es pegarle a la tapa. Las poleas por su peso están abajo. Y estos golpes no van a hacer que las poleas se muevan hacia arriba. Entonces, con unos ligeros golpecitos, le pegamos a la tapa. Y eso va a provocar que se salgan las poleas. ¿Ah? Salió la de salida. Bueno, ahí va para afuera. Están ya las dos. Y acá tenemos la tapa. Bien.
Aquí están los tubos que les comentaba. ¿Sí? Esto lo vamos a colocar cuando no esté puesta la tapa. Pero yo puedo armar la transmisión hasta el final, como siempre, se arman. Después quito la tapa y coloco estos dos tubitos. Es que no es tan sencillo. Estos tubos van a quedar sobre otros dos tubos y tienen una posición que es muy sencilla y fácil. Pero la única manera de hacerlo mucho más fácil es cuando al final quitamos la tapa, ponemos los tubos. Bien, voy a demostrarles otros puntos que son muy importantes. Bien, miren, tenemos aquí tres bases que a lo mejor ustedes ya conocen, que son de 0,1M. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner 3 y 4 para más seguridad. Debería de ser fácil, pero muchas veces, como se arman y arman muchas veces, colocarlas para que quede bien nivelado el peso. Poleas. Menos. Entonces vamos a colocar la tapa de esta manera para que no se esté moviendo. Y aquí podemos hacer el montaje de poleas, mantener siempre la tapa así. Aquí podemos poner el housing y los demás elementos y la tapa va a estar siempre fija. Y sí se puede, como les comentaba, ¿no? Ahora aquí ya vi que falta algo. Es que normalmente en esta parte de la tapa, que hay una rondana para el valero de la polea secundaria, y no trae esa rondana. O sea, ya la armaron, pero sin la rondana. Aquí podemos ver el anillo que está en la tapa trasera y que se va a hacer para sellar el circuito de presión de la polea secundaria. ¿Ok? Bien. Bueno, acuérdense que vamos a ocupar este tipo de herramientas que sirven para comprimir, para oprimir el resorte que traen las poleas secundarias y abrirlas para poder sacar la cadena, para poder poner la cadena y manipular las poleas con facilidad. ¿Ok? El caso de esta herramienta es buena porque es de aros desmontables y esta herramienta tiene 3 aros para que puedas trabajar con poleas grandes de diferente tipo. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo y la verdad es que sí es muy necesario porque además estas poleas son súper pesadas y cuando montas las poleas en la tapa no necesitas poner las dos juntas, sino con que vayas poniendo una y después la cadena y la otra, puedes dejar puesto el variador en la tapa. ¿Ok? Y y no tengas que estar cargando tanto. Ah, entonces esta va a ser el principio de cómo vamos a hacer esto. Bien, te voy a decir cómo está. Es algo muy sencillo. Casi la mayoría de nosotros hemos tirado estas partes al fierro. Tal vez todavía puedan conservar algunas y si no, pues consíganlas porque nos van a servir. La verdad, están bien fáciles. Nos van a servir para montarlas en la tapa y la tapa quede fija. Ok, yo tengo algunas y normalmente ocupo 4 para distribuirlas y se divida bien el peso. Ok, pero mire, ¿qué es lo que hice? Acuérdate que esta pieza, que es de 0,1M, tiene cuerda aquí. Normalmente aquí va un tornillo y un espaciador.
Ok, estas nos pueden servir para usarlas como bases. Están altas, algo altas, y cuando queremos poner los tornillos de las poleas, la mano cabe perfectamente, entonces es muy buena altura. Esos son tornillos que nosotros les quitamos a los clutch de Focus, son los que agarran las horquillas, ¿ok? Pero como tal, la cabeza del tornillo no entraría aquí, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es desbastar un poquito la cabeza del tornillo para que entre muy bien en estos orificios. Y como tienen cuerda, pues ya nada más lo ponemos aquí. Ya atornillas el tornillo que ya lo desbastaste y que sabes que va a entrar ahí. Ya lo pones aquí. Acomodas bien tus bases. ¿Sí? Acomodas bien las bases. Es que ahorita, mira, ¿sabes por qué no entra fácil? Porque de tanto que han quitado, aprietan y aflojan los tornillos, pues se va deformando, se va cerrando la parte de la tapa, nomás hay que limarla un poquito y ya vuelve a tomar su medida normal, y con 4 aguanta perfectamente toda la caja armada. Es lo que vamos a hacer para trabajar en esta cosa. Aquí ya, si se dan cuenta, este es un trabajo que apenas estamos empezando a hacer. Se van a desarmar las poleas, se van a llevar a pulir, pero ya tenemos un problema luego que salió nada más cuando quitamos las poleas, pues falta una rondana en este lugar. Mira, la rondana es como esta. Y volvemos a lo mismo, los puntos finos son los que luego nos fallan. Bueno, no, esta rondana es chiquita. Esta es la de la JF016, pero fíjense que al quererla poner aquí es pequeña, es más pequeña. O falta que estas no ocupen esa rondana, pero no creo. Voy a poner aquí, ¿verdad? Y la otra no cabe. Ok, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo tengo entendido que aquí debería haber una rondana. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver. Y este tema, esto va a ser un tema para poderles explicar cómo va esto. La verdad es que esto, bueno, a mí me ha pasado que es algo bien fácil y bien sencillo y uno lo complica. Es decir, yo he puesto mal estos tubos, he roto una cadena por eso y se han hecho rebabas de aluminio por todos lados, ¿ok? Siendo que la forma de ponerlos es tan sencilla. Nosotros lo queremos poner en medio de la base de plástico que va en la cadena. No sé de dónde sacamos eso, pero se nos ocurre que va en medio y a la hora de la hora no va ahí. Y al ponerlo mal, entonces la cadena pega con las poleas, se botan los tubos y se hace un relajo. Sí me ha pasado. Hasta que uno ya se pone a ver bien las cosas, se pone a hacerlas con calma y se da cuenta que esto es algo muy sencillo de hacer y de trabajar. Lo primero que hay que hacer es, como yo les decía, y el primer objetivo es que nosotros veamos cómo se arma una transmisión, cómo se va armando este tipo de transmisiones. Veamos cómo se desarman las poleas, o sea, cómo saber si estas poleas sí van a funcionar, sí van a estar bien ahí. Que no, vuelvo a repetir, no es lo que nos va a dar la certeza de que esto va a funcionar, pero sí nos va a dar la certeza de que esta transmisión puede funcionar, ya que no nada más dependemos de eso, dependemos de muchas otras cosas. Aún las transmisiones que fueran nuevas, no nada más dependen simplemente de que las poleas estén bien. Hay más cosas que tienen que unirse, que tienen que juntarse para que la transmisión trabaje de manera correcta. ¿Ok? Y ya las iremos conociendo sobre la marcha. Bueno, ya al menos ya vimos variador, ya vimos los tubos. En nuestra siguiente sesión vamos a tener una caja que vamos a desarmar y que vamos a armar. En este caso no vamos a ver las poleas, cómo se desarman, sino que ustedes se den cuenta cómo se arma una caja y cómo se desarma, cómo se arma. Y después vamos a tener el tiempo para poder abrir poleas y para poderlas cerrar. Pero al menos ya nos dimos cuenta cuál sería el proceso correcto para abrir y cerrar una caja. ¿Ok? Bueno, entonces, como es una transmisión de muchos detalles, no queremos abarcar mucho, sino abarcar una parte, pero bien explicada. Y ahora, si alguien tiene una duda o pregunta o comentario, pues estaría muy bien que nos los hiciera saber. Aquí en el chat lo pueden hacer, pueden escribir
para que nosotros podamos, pues no sé si usted tiene ahorita una duda, un comentario, poderlo compartir con los compañeros y poderles darle una respuesta, ¿ok? A quienes han hecho estas cajas y han tenido problemas. Yo creo que la mayoría que nos toca la primera vez hacer una caja de estas, creo que número, casi estoy seguro que no ganamos nada, casi todo lo que entró en el trabajo se fue en la transmisión. Y las primeras transmisiones quedan hechas polvo, ¿no? Sí, el fallo más común de estas transmisiones es la trepidación. Muchas transmisiones trepidan, pero la manera en cómo trepida una Pathfinder es increíble. Parece que la transmisión se va a deshacer, bueno, en sí parece que el vehículo se va a deshacer. Y muchas veces les decía que no marca código, pero cuando marca el código es el 17F0, 17F0 y 17F01 o 17F1. Son los códigos más comunes y que dice que hay una vibración en la CBT que dice Yoder, o también muchas veces dice en español temblor en CBT. Además de saber que esos códigos cuando aparecen no son borrables, son imborrables, o sea, no con tu escáner los vas a borrar, no. Muchas veces, fíjate que es chistoso porque lo puedes hacer borrando la calibración de la TCM, pero lo malo es que después te vas a meter en problemas, pues si borra la calibración van a pasar, aparte de que se borra el código, también va a desaparecer la P y la N del cuadrante y va a patear la transmisión y va a ser un montón de relajo. ¿Ok? Ya verán que con el escáner vamos a ver muchas cosas, pero hay muchas funciones especiales para esta transmisión. No quiere decir que corras todas esas funciones especiales, pues algunas son súper peligrosas. Puedes borrar adaptativos de presión, puedes hacer el aprendizaje del embrague, pero nunca borrar los datos de calibración. Eso no los debemos de borrar. ¿Ok? Lo que sí a veces tenemos que hacer es nada más eso, porque borras datos de calibración y se hace un relajo. Bueno, aquí Jair nos comenta lo siguiente. Me ha tocado que cambia la caja en el Altima por una de Pathfinder y nada, y manda sensor de salida. El paso del Altima en el trompo es 30 y la Pathfinder es de 25 dientes. Sí, lo que estábamos comentando ahorita, ya desde ahí tenemos que empezar. Muchas veces yo quiero meter en una transmisión y no es la primera vez que le han metido mano y a veces queda la duda de la manera siguiente, pensar que esa transmisión sea o no sea la original. Y si yo quiero trabajar con esa transmisión, pues lo primero que quiero saber es si es original. Entonces, para ello hay unos códigos que les voy a compartir, que vienen en un manual que les voy a dar, para que vean un ejemplo de dónde están esos códigos en las transmisiones, cómo saber si la transmisión que yo tengo es la original o no es la original, y qué es lo que puedo hacer para que esa transmisión la pueda convertir a la que necesito. ¿Ok? Y aquí Yair nos ha comentado de manera correcta que él en una pasada encontró que habían puesto una caja de Altima y pues no eran los mismos dientes entre una y otra y le dio un código del sensor de salida. ¿Ok? No es que estuviera mal el sensor de salida, sino que las revoluciones que estaba dando el sensor no eran las que la TCM estaba esperando. ¿Ok? Bueno, bien, no se les olvide que, bueno, hay una función aquí en Zoom que se llama levantar la mano, así es que nosotros nos damos cuenta y podemos abrir el micrófono de aquellas personas que quieran hacer una pregunta o un comentario para que lo escuche el grupo y podamos atender ese comentario, esa pregunta con toda confianza, ¿ok? En el largo de la sesión, con toda confianza pueden ustedes hacer sus preguntas y sus comentarios sin ningún problema, ¿ok? Vamos a compartir algunos materiales el día de mañana para que ustedes los vayan viendo. Y el día martes vamos a platicar sobre eso, de qué nos sirven esos materiales que vamos a compartirles y que nos van a servir muchísimo, precisamente para iniciar el trabajo. Muchas veces los vehículos ya no tienen la caja original, ¿ok? O cuando llegan, oye, es que le cambiaron la caja y no quiere quedar. Y muchas veces ya la caja original ya no la hay.
¿ok? Por eso es importante hacer una base de datos donde en este caso la base de datos incluye, o más bien está basada en saber que los dientes de las poleas sean los correctos, los dientes de los engranajes, ¿ok? Bueno, muchachos, por esta ocasión vamos a terminar. La siguiente no se lo pierdan porque va a haber muchas cosas buenas y una de esas buenas cosas es que vamos a pues, desarmar y armar una transmisión. Aparentemente no tiene ningún chiste, pero ya lo verán que sí, porque vamos a hacer un procedimiento que nos vaya a ayudar a hacer las cosas rápido. Y quiero hacerlo porque qué tal si ustedes están esperando este curso para armar una transmisión o están por desarmar una, bueno, pues que sepan de una vez cómo es armar y desarmar. Pues les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Estén pendientes, nosotros tenemos sus WhatsApp y estén pendientes para recibir los materiales que vamos a estar entregando este fin de semana. Gracias a todos, que se la pasen padre este fin de semana. Gracias.